Días, bienvenidos al espacio que de manera mensual la sección de literatura de la Asociación Hermanos Saiz en Holguín y Ediciones La Luz realiza. Esta vez cambiamos de escenario, ya no estamos en el salón a abrirse las constelaciones de nuestro sello anfitrión, sino nos hemos trasladado a un nuevo set creado para esto en el Centro de Comunicación Cultural La Luz de la Dirección Provincial de Cultura en Holguín. Yo, antes de presentar a mis invitados, quiero subrayar que Camagüey es una tierra pródiga en poetas, una tierra que desde un poco antes de mediados del siglo XIX ya había colocado en la voz del discurso latinoamericano a una autora tan importante como Gertrudis Gómez de Avellaneda, y que si hacemos un pequeño salto hacia finales encontramos a Aurelia del Castillo, y vamos a hacer un análisis todavía un poco más grande para retornar a inicios de siglo, y ya en la década de los 50 autores como Rolando Escarbó, por ejemplo, se incluyen dentro del discurso poético desde el Camagüey, desde la villa del puerto del Príncipe de Camagüey. Pero como les decía, justo en los primeros años, coincidiendo con las vanguardias de la literatura cubana y con ese coloquio que establece las letras cubanas con las vanguardias a nivel mundial, tres de estos autores que van a marcar las pautas y van a marcar los libros fundamentales dentro de la primera vanguardia cubana son camagüeyanos. Y estos tres autores, Nicolás Guillén, Mariano Brull y Emilio Vallagas. Tres autores importantes dentro de esa entrada a esa segunda modernidad después del modernismo, que serían las vanguardias en Cuba y en América Latina. Unos de tres autores cuyo 115 aniversario de nacimiento estamos celebrando en este mes de noviembre, justamente lo celebramos el 8 de noviembre, es Emilio Vallagas. Una de las voces no solo fundamentales dentro del discurso de las vanguardias cubanas, sino del amplio corpus lírico de la literatura escrita en nuestro país y escrita también en lengua hispana. Para acercarnos un poco a la obra de Vallagas, cuyo aniversario 70 de fallecimiento estaremos también recordando el próximo 2024, tengo a mi diestra a Eugenio Marrón, ensayista, editor, poeta, narrador, y a nuestro amigo Gael Pozo, que ha llegado desde Buenaventura, un pueblito cortado por la carretera central en las cercanías con las Tunas, y un lugar en el cual Emilio Vallagas tuvo una especial cercanía y lo que nos hace tener un poco más cerca de nuestra geografía los ecos, no tanto de su obra, que sí trascienden toda la geografía nacional, sino los ecos de su presencia en territorio holguinero. Sobre la presencia de Vallagas en Holguín, sobre la labor de investigación, de promoción y de cercanía con su obra, va a estar comentándonos Gael Pozo, quien es además poeta, radialista e investigador. Les doy la bienvenida a mis invitados en esta mañana, a la par que se las doy a los amigos que nos están compartiendo las transmisiones digitales de este panel titulado Vallagas en blanco olvido, con el cual celebramos el 115 aniversario de una de las voces que desde el neorromanticismo y desde las vanguardias poéticas en Cuba siguen sus ecos hasta el día de hoy como uno de sus autores inaugurales. Le doy en un primer momento a nuestro amigo Eugenio Marrón la palabra para acercarnos al discurso poético de Vallagas y esa relación de alguna manera tan personal que se establece entre el poeta, el poema y el autor. Muchas gracias, querido Erian. Satisfacción enorme de compartir este homenaje a Emilio Vallagas junto a alguien que ha hecho de la obra de Vallagas y su presencia en Cuba desde los inicios una constante de esfuerzo, dedicación y plenitud de lectura literaria, que es mi querido Gael Pozo. Y saludos a todos los amigos que están con nosotros a través de la plataforma. Asomarse a un álbum de viejas fotos es siempre la invitación a una aventura, y más si se trata de imágenes tomadas por la lente de algún fotógrafo
allá por los años 40 del siglo XX, por ejemplo, tal vez en un pueblo cubano de provincias, para más severas. Hay una foto del poeta Emilio Vallagas que bien lo confirma. Allí está él, joven doctor en pedagogía, que ocupa una cátedra de literatura y gramática en la Escuela Normal para Maestros de Santa Clara, donde se desempeñará hasta 1946. En el retrato se le ve con bigote bien cortado y mirada soñadora, o mejor, mirada anclada en la dubitación que reposa en el sueño, de traje impecable y corbata con nudo firme, el rostro ligeramente inclinado y reposando sobre el puño entrecerrado, que bien puede ilustrar con tal postura unos versos suyos. Estarme dormido, íntimo, en tierno latir ausente de honda presencia secreta. Es así que estarse dormido, según el poeta, es consecuencia de lo posible para una intimidad bien afirmada en dosis latín, dilatación y contracción que anida en lo aparente inmóvil. La cámara logra captar el salto del destello, pero tras él, muy adentro, navega el misterio de honda presencia secreta. Es aquella honda presencia secreta la que puede definirse en otra foto, en una suerte de muy peculiar retrato hablado que brinda José Lezama Lima de Emilio Vallagas, de forma tal que se transmuta en pretexto para un ejercicio de vocación en el que el artífice de Paradiso propone una lectura en clave de exultación linfática para exponer prolijamente, a partir de la persona misma y sus características más peculiares, las propensiones en la poesía del amigo recortado. Lezama destaca un detalle que abre las puertas. Recuerdo la manga de su camisa cubriendo la mitad de la mano nerviosamente cerrada como para ocultar la transpiración cepillada incesantemente por el pañuelo, que a su vez parecía que rompía el provinciano extremo de sus cuadrados. La palabra se expande más allá de la foto y es entonces cuando Lezama percibe en Vallagas cambios del color de su rostro, testimonio de una sangre que se irregularizaba como para irle preparando su muerte. Como si la mirada soñadora anunciara el último sueño, dormido e íntimo, dos condiciones que para Vallagas eran una sola cosa según sus propios versos, se entrecruzan en los caminos de la sangre y la alucinación, como atributo de los dominios poéticos que Lezama advierte en el creador de la elegía sin nombre. Así lo dice el autor de Muerte de Narciso. El misterio de la circulación de la linfa, el misterio de un círculo que se apresura en el sueño, que gana el tiempo del río con el movimiento de los ramajes que entintan el sueño, movimiento de la clorofila de los árboles, lenta, rápida, inapresable, pero que allí es la sangre, donde la sangre agotó su expiación. En el poeta, la circulación de la linfa, sentirse cum plantibus, es la puerta donde toca levemente el río como último camino. Para el lector iniciado en la obra de Emilio Vallagas, ese último camino, advertido por Lezama, deslinda las interioridades de su ruta poética. El río cuyas aguas no cesan y que, en su casa, distan de ser como las de Heráclito, pues siempre, inmutable, una y otra vez, la linfa se expande de modo especial en los textos que conforman su volumen Sabor Eterno, fechado en 1939. Allí está lo que podríamos llamar con justeza, ateniéndonos al dictado de Lezama, el cuarteto linfático de Vallagas. Retrato, elegía sin nombre, nocturno y elegía tercera. Poemas en los que no solo la sangre agota su travesía, sino también poemas que parecen escritos a la sombra de aquel movimiento de los ramajes que entintan el sueño. En ese orden, el carácter de dormido e íntimo como santo y seña del poeta se transmuta en el símil último camino, ahora como único e indivisible testimonio de un círculo ya final que se apresura en el sueño y lo trasciende en escritura. Pero volvamos al álbum de viejas fotos y ahora otro retrato hablado. Nuevamente un fotógrafo verbal de sección, esta vez Virgilio Piñera. Una sentencia de Víctor Hugo sobre Baudelaire en el punto de partida
para ver el enfoque de la lente que usa el autor de La isla en peso. Es decir, cuenta Piñera, se trata de un nuevo estremecimiento. Una sentencia nada desdeñable que bien puede aprovecharse para desglosar la obra de un poeta que murió a los 47 años y en tal sentido bien nos recuerda que tenemos que conformarnos con lo que Valladas alcanzó. Pues aquí una vez más la muerte nos juega su mala pasada, dice el autor de Los viejos años. Esa muerte, tal como lo apuntaba Piñera, siempre estableció su interposición cuando tanto se aguardaba de quienes en la literatura cubana confirmaron alta nombradía y con ella lo mucho que aún prometía. Juan Clemente Cenedo, Julián del Casal, Rubén Martínez Piñera, Ramón López, nombres que le resultaban más que elocuentes en la fecha de aquel texto suyo, 1959. Y podemos añadir posterior a ese año a otros que igualmente estaban en su más alto momento al partir. Rolando Escardó, Luis Rogelio Nogueras, Raúl Hernández Novoa, Ángel Escobar, Juan Carlos Flores, Alfredo Aguirre. Sin embargo, ya estaba corroborado ese nuevo estremecimiento desde una noche de 1936 en la que, tras una cena en Camagüey, Emilio Vallagas le comentó a Virgilio Piñera de un poema recién escrito en el que había puesto su cuerpo y su alma. Un año y medio después, pero en La Habana, le entregaba a Vallagas a Piñera una copia de Elegía sin nombre. Íntimo y exhaustivo en el retrato hablado del poeta que publica el número monográfico el suplemento Lunes de Revolución en 1959, texto fiel y cautivador que se adentra como pocos en las líneas del poeta camagüeyano en su tiempo, Piñera rememora a un amigo de Buenos Aires que, asombrado, le reprochaba, tras una lectura de Vallagas, que los cubanos no se dieran cuenta de lo que significaba aquel poema. Piñera añade a propósito del regaño. Claro, él como recién se asombraba, quería que también nosotros no saliéramos de nuestro asombro, y es por eso que no pudiendo ya asombrarnos, nos sintamos conmovidos. Así las cosas, junto a los gozos y las sombras que comporta un álbum de viejas fotos visuales o verbales, anhelantes o sosegadas, despiertas o dormidas, resulta laudable vislumbrar las razones en el momento de aquel asombro y, desde luego, la certidumbre que él entrega. El latido de la honda presencia secreta, para decirlo con un verso suyo, del autor de Nocturno y Elegía, no deja de prender y, más allá, como quería Piñera, permanece en el fiel de sabernos por él conmovidos. Lenta, rápida, inapresable, al decir del examen. La sangre de aquellos días no agota su circulación. En los versos arrasadores que legó desde las entrañas de una sensibilidad puntual y doliente, tal como indica su poesía de mayor calado, hay una estancia a la que siempre entraremos arropados con el movimiento de los ramajes que tintan el sueño. Allí, donde nos aguarda, entre linfa y estremecimiento, un relámpago con amigos. Muchas gracias a ti, amigo mío. Yo, quizás también antes de dar la palabra a él, aportar en concordancia también y siguiendo tu texto, la importancia de Vallagas en lo que se nombró después poesía tema negrista o poesía de tema negro, cuyo mayor ponente sabemos es Nicolás Guillén, no solo a nivel cubano, a nivel ya regional, a nivel incluso de la poesía de este tema, que va acorde incluso a las búsquedas que desde los ismos europeos, incluso a nivel de la pintura, hizo Picasso en temas anteriores y en años anteriores. Pero Vallagas es uno de esos antecedentes, no solo como autor, sino también como compilador, porque tiene más de una compilación sobre poesía negra, incluso una compilación sobre poesía negra o tema negrista a nivel de Latinoamérica, donde incluye varios textos. Pero uno de estos me llamaba la atención, uno de los prólogos a esta antología de poesía negra en Cuba. Él subraya el hecho de que esta dicotomía que existía en la época entre poesía blanca y poesía negra
había surgido precisamente a la par del cuño o la acuñación del término poesía negra, porque hasta ese momento nadie se había detenido en nombrar una poesía blanca. No existía, se hablaba de poesía. Lo que me lleva a subrayar el hecho también de la importancia de Bayagas como cronista y como periodista, no solo como poeta. Es un hombre que está desde finales de los 40, inicio de los 40 hasta finales del año 52, con dos columnas, Periscopio y Perifilio, si mal no recuerdo, dos columnas fijas dentro del Diario de la Marina. Sabemos que era uno de los periódicos de mayor circulación, de mayor tirada a nivel nacional. Y mantiene un trabajo como prosista, como periodista, en un momento en que grandes firmas, pensemos en el propio Gastón Vaquero, que era jefe de redacción de la página cultural del Diario de la Marina, donde grandes firmas del periodismo cubano, firmas que llevan a la par el ejercicio literario con el ejercicio periodístico, están en el ámbito nacional. Y ahí está el nombre de Bayagas, menos conocido, pero dentro de estos autores. A propósito del centenario, en 2008 la Gaceta de Cuba preparó un dossier organizado por Sila Romero, una de estas especialistas en la obra de Bayagas, y este dossier agrupa mayormente la prosa de Bayagas y muchas de estas columnas sobre literatura publicada por Bayagas, porque hasta ese momento no se conocía el trabajo como ensayista, como investigador y como el hombre que al mismo tiempo que es capaz de escribir estos textos, es capaz de pensar sobre estos textos. Porque muchos de estos artículos Bayagas se lee, se deconstruye y es capaz de analizar las bases, los sustratos de su propia poética. Subrayaba el hecho del tema de la poesía negrista, porque incluso cuando escuchamos temas compuestos por Moisés Simons tiempo después, o Eliseo Grenet con esto Drume Negrito, nos percatamos que están basados en composiciones de temas tema negrista, o sea, el tema de el uso lingüístico de la voz popular, de la voz incluso acortada, del léxico de tradición afrocubana, de tradición incluso de las distintas vamos a decir, civilizaciones o los distintos grupos étnicos que pueblan lo que vienen a influir en lo que sería el habla cubana que también estudiara don Fernando Ortiz. Bayagas a mí me parece un poeta que en su momento fue atendido por la crítica. Hubo un gran periodo después de silencio sobre la obra de Bayagas, quizás también acompañado a esas categorías de neorromántico con que fue tildado en algún momento. Pero si nos percatamos, autores como Marinello, autores como el propio Lezama Lima o Virgilio Piñera, dedicaron especiales, Cintio Vitier, por ejemplo, que a raíz de la muerte de Bayagas prologa la poesía completa, publicada poco después del fallecimiento de Bayagas en 1954. Y ese dossier, o esa revista de la cual hablaba Marrón, de Lunes de Revolución, donde en 1959 se le dedica un dossier completo recordando a Bayagas, también es medular a la hora de confrontar voces, porque en ese dossier hay un hermosísimo texto de Pablo Armando Fernández sobre su amistad con Bayagas, que se llama, si mal no recuerdo, Bayagas, amigo y maestro, o por ahí el título, que nos es capaz de también valorar la impronta de un poeta como Bayagas, mayor para esta generación de jóvenes poetas cubanos que van a tener otras influencias. El propio Pablo Armando viene a tener influencias directas con la poesía norteamericana, incluso antes con la cubana en su estancia en Estados Unidos. Pero Bayagas es un referente también para estos poetas, como lo es Lezama, como lo es Gastón. Incluso Bayagas es uno de los fundadores de esa revista que llega a ser antecedente de Orígenes, que es Clavileño, en los años 30, junto con Gastón, junto con Fidel García Madrús y junto con el propio José Lezama Lima. O sea, lo vemos dentro de estos núcleos de pensamiento, de creación, de la promoción de las poéticas cubanas y las poéticas extranjeras, que se hacían lo mismo en Clavileño que después en Orígenes. Un autor medular, y yo recomiendo dos textos que me parecen importantes para acercarse un poco a la poética de Bayagas.
y dos textos de autores significativos, contemporáneos con Bayagas. Uno serían las páginas que le dedica Cinto Vitier en Lo Cubano a la poesía, donde Cintio no hace un análisis profundo de la poética de Bayagas, sino se enfoca sobre todo en lo cubano, como bien el libro titula, estos elementos de lo cubano, y nos da una serie de clasificaciones, de categorías importantes, de la presencia del religioso, de la presencia de lo popular incluso en la poesía de Bayagas, la presencia de la campiña, del tema folclórico, quizás no folclórico, sino más bien rural, en la primera poesía de Bayagas. Y es interesante este texto de Cintio Vitier, que está incluido en Lo Cubano, la poesía, a la par de Florí y de Brull. Le dedico un capítulo a ellos tres como exponentes de las vanguardias cubanas en ese momento. Y además un segundo texto, acorde a lo que decías, Eugenio, que es el texto introductorio a esa compilación póstuma casi que hiciera José Lezama Lima de la mejor poesía cubana, a partir de las anotaciones que Lezama realizó en vida y que después se llegaron a publicar, donde Lezama, que en su momento, seamos honestos, digámoslo, criticó ciertos aspectos de la poesía de Bayagas, sobre todo en los años 30, en un texto que después Lezama no incluyó en recopilaciones futuras de su obra, pero sí quedó publicado en los años 30. Pero Lezama vuelve sobre la obra de Bayagas con otra lucidez, con el paso del tiempo, y hay un hermoso texto del cual leíste otro fragmento que está como introducción a esa recopilación de la poesía de Emilio Bayagas, que sirve de excelente pórtico y que, como debe ser y como Lezama intuyó y supo, lo incluyen dentro de los grandes poetas cubanos del siglo, los grandes poetas cubanos que había gravitado sobre una generación, que había gravitado sobre la obra de muchos otros. Para conversar un poco de las cercanías geográficas, afectivas también del camagüeyano Bayagas, en Holguín, en nuestra región, y los ecos hasta nuestros días, le doy la palabra a nuestro amigo Gaerros. Sí, buenos días. Sucede que estamos en la ciudad de Holguín, pero Bayagas venía a esta ciudad a visitar a Marilola X. Y ahí ustedes pueden encontrar su poema Canción de Mar y Ola, dedicado a Marilola. Pero Buenaventura, un pueblito entre Turas y Holguín, era un sitio especial de remanso para Emilio, porque ahí vivía su hermano, su hermana Alicia, y sus padres venían a veces de vacaciones o cuando la salud, sobre todo la mamá, no andaba muy bien, venir entonces a la casa del médico, porque Alicia Codina era la esposa Alicia Bayagas era la esposa del doctor Eugenio Codina, y ello hizo posible que la casa fuera ese espacio de encuentro de la familia. Tanto es así que hace alrededor de 5 años aproximadamente fue que regresó a Cuba Alicita Codina Bayagas. Ella quería volver a la casa de su infancia. Fue el momento, sinceramente, para algunos que están aquí, fue importante recibir a esta señora que nunca más había regresado a Cuba, desde que había partido junto a sus padres al extranjero, y pudimos armar una jornada de poesía, algo bien especial. Se había programado hacerlo en la calle y no dentro de la casa. Era un momento de una actividad nocturna, se había preparado magnífico, pregoneros, todo eso, y de pronto empezó a llover. Todo el mundo tuvo que ir bajo el techo de la casa Bayagas. O sea que todo parece indicar que nunca se puede perder así como así ese techo de la infancia. Y por eso cuando decimos Bayagas en Buenaventura, Bayagas en Blanco Olvido, nunca olvidemos el texto que dice: y no te encuentras nunca, belleza que me rondas, esto no termina, Blanco Olvido. Porque pienso que en Bayagas está esa gran necesidad del encuentro genuino del ser humano con el eros y
con el todo. Quizás esa ha sido su gran herida en la vida. Creo que también la esencia del mismo elegir sin nombre, esa necesidad de ver lo que quisieras disfrutar y no poder ir más allá. En el caso de Buenaventura, este hombre que llegaba en la guagua procedente de La Habana o de Santa Clara, recuerden que eran las dos ciudades muy importantes para Vallegas, lo recuerdan que siempre vestido de blanco, y dice que cuando se asomaba por la ventana, lo primero que le decía es: ¿quién se llama Mangalena? Era el saludo. ¿Y quién era Magdalena? No, se llamaba Magdalena. Magdalena Lois, la cocinera de la casa, negra. Y iba directo. ¿Y qué hay aquí de almuerzo? ¿Qué es lo que hay? Magdalena me contaba que dice que le encantaba mucho la harina de maíz tierno. Esa harina. Ese es un plato para él especial. Dice que Vallegas se pasaba las mañanas completas sentado en la saleta, en el color que tenía la saleta. Se escribía mucho, leía mucho. Pero incluso dice que un día le pasó algo extraordinario. Ya eran los años 50, 52, 53. Y dice que un día llegó dice: Magdalena, ven que te voy a leer una cosa. Pero dice que ella, haciendo el almuerzo, lo que solamente recuerda la cuartetica esa, ¿no? Decía: Juana Pérez espiritista, Juana Pérez espiritual, Juana cura a los enfermos con agua de manantial. ¿Cómo es tan musical? ¿Cómo es tan...? Ella se le quedó. Después dice: Luis Carbonell grabó ese poema. Y hay que agradecer mucho a Luis Carbonell en la promoción de la obra, sobre todo en la poesía negra de Vallegas, porque fue quien en otra época, y ahí están sus discos, esa poesía se convirtió realmente en bien popular. ¿Qué pasa por qué Juana Pérez espiritista? Juana Pérez, ya Vallegas, según me contaba su sobrina Alicita, estaba muy enfermo de la hipertensión, que para nosotros hoy andamos detrás del Anatril, sí, pero en aquella época no los hipotensores, y todo, en esa época no era así, ese tipo de medicamentos no estaba. Y lo cierto es que él buscó también en los espiritistas cura, fue buscando caridad. ¿Y qué pasó con esto del Juana Pérez espiritista? ¿Quién era Juana Pérez? Y yo decía en mi infancia, digo, pero si yo conozco Juana Pérez, me suena eso. Y en efecto, mi casa de mi infancia está en el barrio de La Esperanza, hacia el norte de Buenaventura, y a mano derecha hay otro camino que va hacia Cañada de Majagua, Cuatro Caminos, y allí exactamente cuando uno va hacia Cuatro Caminos, siguiendo ya del pueblo, la bifurcación de esos caminos, hay una alcantarilla, pasa un pequeño riachuelo, y ahí vivía Juana Pérez. Digo, si yo, la mamá de Chile Pérez. ¿Y qué pasó? Dicen que él iba en un carretón, iba a la casa de un espiritista, pero se había ponchado el carretón. Y entonces él tuvo que quedarse ahí, y él empezó, veo a aquella mujer que estaba barriendo. ¿Y ella quién es? No, Juana Pérez. Lo que sí, no tengo la confirmación de que ella era la espiritista, pero ahí vamos a las cuestiones asociativas de la creación. Porque Juana Pérez, efectivamente, una persona vivió muchos años ahí en Buenaventura, y lo que sí está claro es que es agua medicinal, uno de esos poemas que se acercan a un fenómeno tan de nosotros, tan del oriente cubano. Es cierto que el espiritismo se practica en gran parte de Cuba, pero las esencias del fenómeno, por ejemplo, en mi pueblo, donde está radicada la mayor cantidad de centros espiritistas de Cuba, y de una tendencia que son las casas de cumplimiento familiar. Ya ven cómo, como ustedes decían ahorita, lo cubano en la poesía es que Vallegas constantemente estaba dentro de un divertimento, de un intelectual
en su entorno y que todo lo podía convertir en poesía. Pasó en Buenaventura. Pasó en Buenaventura cuando este hombre regresó, y aquí, esa cuartetica que después, bueno, ya culminó un texto mayor. Pero lo hermoso de todo esto está en que siempre Bayagas quiso visitar los vecinos, las amistades, la familia, constantemente quiso. Dicen que dentro de los platos que le gustaban, ese ya es más sofisticado, eran los lechones mamones asados, o sea, los lechoncitos tiernos, esos bien tiernos. Eran lo que iba sobre todo a la casa de Fido Álamo y de Anita Pozo. Eran personas también, eran fincas un poco, y ahí él, dicen que era, bueno, su fiesta constantemente, cuando podían, esa fiesta familiar, esa fiesta de cubanía. Ahora, ¿quiénes fueron los máximos culpables de que nosotros, antes que llegara la visita, antes que todo eso, que conociéramos la presencia de Bayagas? Y fue una visita. Fue una visita, así una noche, que llegó Gilberto González Sey, alrededor del año 86 aproximadamente, junto a Manuel Díaz Martínez y César López. Un recital de poetas, en la Galería de Arte de Buenaventura. Y de buenas a primeras, dice César, porque quizás ustedes no sepan que uno de los grandes poetas cubanos venía a este pueblo, aquí vivía su familia, aquí pasó sus temporadas. A partir de ese momento fue que quisimos buscar las huellas de Bayagas en Buenaventura y en Holguín. Y la propia Marilola Suárez me dijo, sí, me escribió una carta, que por cierto está en este libro, y quiero agradecer a Ediciones Holguín, porque aquí están las memorias de quienes conocieron a Bayagas, están algunos momentos importantes de el propio ensayo de Bayagas, pues se publica La Poesía Nueva, el ensayo que publicó Bayagas y que está en sus obras completas, está aquí también. Pero además hay fotos de Bayagas con su hijo en Buenaventura, con Manolo Francesco, la casa actualmente como está, la presencia de César con el antiguo morador que era Marcelino La Peña. Hay varias fotografías donde se muestra a Bayagas en Buenaventura y lo que se ha hecho. Ustedes dirán, bueno, sí, ¿qué se ha hecho? Qué bueno que estuvo. Además de ese encuentro que para mí fue memorable, el retorno de su sobrina, más de 40 años después de su partida. Hemos logrado tener la cátedra honorífica Emilio Bayagas en el Centro Universitario Municipal. El taller literario lleva el nombre de Bayagas. Tenemos el concurso de poesía Blanco Olvido, que la Asociación Hermanos Saiz ha estado auspiciando en varios años. Este año no ha sido así, pero esperamos que el próximo, que estaremos recordando el 70 aniversario de la partida física de Bayagas, se pueda tener nuevamente como lo que aconteció en Buenaventura, en la celebración del centenario del nacimiento de Emilio. Estamos mencionando a Cira Romero, y Cira fue uno de los intelectuales que pudo estar en Buenaventura. Nunca se me va a olvidar el cine en Moscú repleto, más de 300 personas, porque fue el estreno también del documental Como agua de manantial, donde está precisamente los recuerdos de Magdalena Lois, de la cocinera, que ella estaba muy enferma, estaba encamada, pero ella quiso dar sus memorias sobre Bayagas, y está todo un grupo de personas que conocieron. Les dejo para que ustedes puedan consultar en esta transmisión el programa Agua de Manantial, donde desde la radio estuvimos celebrando desde la radio de Buenaventura, desde Radio Juvenil, donde tenemos nuestra emisora, están los recuerdos de Bayagas, o sea, están ahí, se los dejo. Pero además, en esa actividad sucedió algo sumamente interesante en ese homenaje que aconteció en el año 2008, y fue precisamente que tanto Cira como César López tuvieron su expresión. Les dejo las intervenciones, también pueden consultarlas, pero César quiso evocar la memoria de su amigo Fran País. Fran País, también poeta,
César, bueno, van a escuchar la grabación, no tengo toda la buena memoria para decir dijo esto, van a escucharlo ustedes. Pero lo cierto es que él habló de la imagen del lirio de Bayagas. Y esa influencia que tanto sintió Frank, de esa imagen del lirio que también se traspoló a toda la poesía, que en definitiva ha bebido de Bayagas y sigue bebiendo. O sea que yo, dijo César, que yo recuerdo, nunca había dicho esto. Así empieza la grabación. Nunca había dicho esto. Pero, o sea que allí en Buenaventura, en medio de ese acto, más de 300 personas, un cine repleto, el Premio Nacional de Literatura César López, gran amigo de Holguín, quiso así, unir gracias a los pasos comunicantes, el azar concurrente de Samián, y es también la fuerza de cómo los símbolos siguen alimentando y nutriendo la mejor poesía. O sea que Bayagas está en Buenaventura y está porque seguimos siendo así genuinamente cubanos, seguimos bebiendo de esos elementos tan autóctonos, y lo hermoso, lo hermoso está precisamente en que siempre hay alguien que evoca a Bayagas en Buenaventura, alguien de pueblo, alguien, como el carpintero. Van a escucharlo también en la grabación que les dejo, y fue que tenían que hacer un trabajo en la casa de Alicia, y el carpintero siempre decía que iba a ir y nunca iba. Y entonces, en un momento que el hombre iba pasando, decía, pues, le saqué una cuarteta, y que precisamente está en el programa radial que les dejo. O sea que Bayagas constantemente estaba jugando con los elementos de la comunicación a favor de la poesía. Por eso es que su poesía y su acento, no solamente en el gran lírico, el gran elegíaco, sino también en el hombre que sabía conseguir en lo popular los códigos necesarios para que la poesía llegara a todos los seres humanos. O sea que les dejo, también consulten Memorias de Blanco Olvido, que es un texto para nosotros muy querido, porque es en definitiva la huella que gracias a Ediciones Holguín hizo posible que esa memoria esté. Y bueno que también Ediciones La Luz en este espacio tan especial se sume a los 115 años de la memoria en el natalicio de Bayagas. Sea siempre la poesía esa gran celebración. Bien él lo dijo en su último verso de Elegía sin nombre: los pechos de la muerte me alimentan la vida. Ese verso sigue siendo tan cercano, porque en definitiva la vida es una correspondencia, es un azar que se va multiplicando en la medida en que los otros nos recuerden, porque solo el olvido es la muerte. Gracias. Muchas gracias, Daer, por tu intervención y además por durante tanto tiempo haber preservado, investigado desde Buenaventura la obra y el legado de Emilio Bayagas en esta parte del país. Ese poeta de lo elegíaco, de la relación también con la naturaleza, con el campo, con el tema negrista, y que también supo incorporar esas manifestaciones de lo popular, incluso de la religión y de la religiosidad, aunque para muchos se ha catalogado en buena medida como un poeta de lo católico, con gran fuerza del tema católico. Incluso hay un poemario dedicado a la Virgen de la Caridad con el tema, pero en su última poesía lo católico, lo espiritual entroncan en esa bifurcación entre lo carnal y la fe, que se va a manifestar también en buena parte de la poesía de Bayagas, oscilando entre lo mejor de la poesía de nuestro país. A Emilio Bayagas hemos dedicado hoy este espacio con Eugenio Marrón y Juan Daer Pozo, y a Emilio Bayagas también estamos invitando a leer a través de las diferentes plataformas. En nuestros canales en iVoox, en La Luz, estaremos compartiendo los audios, los testimonios que Daer comparte con
aquellos que visiten nuestras plataformas digitales. Y a Emilio Vallagas debemos volver a sus libros, a su poesía. Ojalá que en algún momento, en una edición nueva, digamos, salida recién del proceso poligráfico, que pueda poner a los jóvenes lectores la obra de uno de los grandes autores de las letras cubanas, de las vanguardias cubanas, y cuya sensibilidad poética, muy importante, sigue pareciéndonos tan cercana. Es algo que no todo poeta consigue, superar, digamos, ese manto del tiempo, pero los versos de Vallagas, los versos que acabas de citar, nos siguen pareciendo tan familiares, tan cercanos, porque muchas de las búsquedas de Vallagas, muchas de las exquisiciones de Vallagas y de los pensamientos están como materia poética vigentes en nuestros días. Gracias a quienes nos acompañan detrás de cámaras, quienes han hecho posible esta transmisión y quienes están también por los canales, las transmisiones digitales de La Peña Abrirse las Constelaciones. Disculpen, Oda a la Joven Luz, organizada por la sección de literatura de la Asociación Nuevo Saiz y por Ediciones La Luz. Los invitamos el próximo mes a acompañarnos nuevamente con otro acercamiento crítico, con otra recomendación a otro autor, ya bien sea del cuerpo cubano o de las letras universales, aquí en Ediciones La Luz. Muchas gracias a todos.